Bienvenidos, amigos y amigas de la biblioteca, a este nuevo video del canal. Para hoy tendremos un especial sobre toda la historia de Ravnica, este plano que es el favorito de muchos. Ravnica es un plano basado en las grandes ciudades de Europa, especialmente en Praga, del siglo XVII. De hecho, Ravnica es una palabra serbocroata que justamente significa planicie o plano. Si bien la vimos en el 2005 en Ravnica City of Guilds, Guildpact y Dissension, ya se había hablado sobre este mundo dentro de los libros durante la saga Carona. Este mundo, después de Dominaria, es al cual hemos vuelto más en el juego, pues además de las 3 expansiones antes mencionadas, también la visitamos en Return to Ravnica, Gatecrash y Dragon Maze. Luego en Guilds of Ravnica, Ravnica Legends y War of the Spark. Y finalmente volvimos a una 10ª vez con Murders at Carlow Manor. Hoy veremos la historia de este interesante mundo, desde lo que sabemos de sus comienzos antes de los gremios, hasta lo que asumimos sucederá en futuros sets. Así que prepárense, porque esta es la historia completa de Ravnica. Comenzamos este viaje hace muchos milenios. Aproximadamente unos 25.000 años atrás, cuando Ravnica no era más que otro mundo, donde los Erstwhile, una raza de elfos, gobernaban las partes salvajes, mientras que las demás razas compartían las cada vez más amplias ciudades. Estos habían sometido a unos poderosos seres ancestrales, quienes causaban gran devastación en el plano, conocidos como los Nephilim, encerrándoles en las montañas de Udvara. Pocos años atrás, el demonio Rakdos también había sometido a todos los demás demonios bajo su gobierno, lo mismo que hizo el dragón Nimiset, quien asesinó a sus hermanos, otros dragones como él, para ser el único de su raza y gobernar sobre los dragones menores. Sin embargo, la expansión de las ciudades llevaron a los Erstwhile y los habitantes de estas a entrar en guerra, donde los segundos ganaron, eliminando a la mayoría de elfos. Los pocos supervivientes se refugiaron bajo tierra, usando necromagia para mantener una media vida. De esta forma, sin que nadie les detuviese, las ciudades poco a poco fueron creciendo, primero tomando casi todos los bosques y luego cubriendo los mares de Ravnica para hacer campo a más edificios hasta que todo el plano quedó lleno, siendo solo una gran ciudad con apenas unos pequeños bosques, los cuales no eran suficientes para detener la gran contaminación de este mundo. Ante este panorama, el gran sabio dragón Nimiset convocó a las mentes más brillantes de Ravnica, uniéndoles en el primer gremio del plano, los Iset, quienes buscaban mediante la ingeniería aliviar las condiciones de su mundo. Poco después Svoktir, quien se presume podría ser un elfo Erstwhile no muerto, comenzó a reunir parias y exiliados, quienes vivían bajo las calles, enseñándoles a subsistir de los desperdicios de la superficie, naciendo así el enjambre Golgari. Varios gremios nacieron y murieron durante este tiempo, algunos de los cuales no sobrevivieron, como el gremio de los constructores, el gremio de los sacerdotes, el gremio de los guardabosques, el de los comerciantes o el de los artistas. Rakdos, al ver esto, supo que podría obtener grandes ganancias, por lo que unió al gremio de comerciantes y al gremio de artistas en uno solo, nombrándole el culto de Rakdos. Los comerciantes que no quisieron irse con Rakdos se unieron a los banqueros y a los sacerdotes, creando ellos mismos su propio gremio, el sindicato Orzhov. Tiempo después, un grupo de estudiantes de Nimiset le abandonaron, creando estos el combinado Simic, ya que sus metas eran distintas. Ladrones, asesinos y espías, ante este clima, decidieron unirse bajo el nombre de la Casa de Ymir. Granjeros y druidas, junto con algunos guardabosques, se unieron a Mat Selenia con la idea de cuidar las últimas partes salvajes de Ravnica, naciendo así los Selenia. Caballeros, soldados y los antiguos terratenientes del plano formaron la Legión Boros bajo el mando de Racia, y finalmente juristas, abogados y otros caballeros se unieron a un Planeswalker recién llegado, Azor I,
Al tiempo de la llegada de Azor, Sisasim, el Cíclope, lograba también unificar los clanes salvajes bajo su liderazgo. Así, Azor I, usando sus habilidades de Planeswalker, logró contener una gran guerra en Ravnica que estaba a punto de estallar, y este reunió a los 10 gremios más fuertes. Selesnya, Boros, Iset, Rakdos, Simic y Orzhov se unieron a los Azorios. Pero los Gruul, los Golgari y los Dimir no estaban tan seguros de esto. El plan de Azor era que cada gremio se ocupara de un aspecto de la ciudad. Los Azorios harían las leyes que los Boros aplicarían. Se les dio a los Gruul el puesto de los guardianes de los bosques, por lo que a los Selesnya se les entregó la responsabilidad de alimentar el plano y de dar vida a las ciudades. Mientras que los Iset permanecerían con la responsabilidad de hacer avanzar la tecnología, los Simic harían lo propio con los seres vivos, ayudándoles a adaptarse mejor a este nuevo mundo. Los Rakdos serían los encargados de dar diversión a los ciudadanos, y los Orzhov se encargarían de los impuestos, pero además de los cultos de la ciudad. A los Golgari se les convenció, al dejarles vivir sin ser molestados debajo de la ciudad, y ser ellos quienes se encargasen a su manera de los desechos. Sin embargo, a pesar de darle a la Casa Dimir el puesto de recopiladora de información, Sadek pidió además que el recuerdo de todos sobre los Dimir desapareciese tan pronto como Azor dejara el plano, y con tal de incluirle en el pacto, ya que Azor conocía el valor y el peligro de Sadek, este accedió. Antes de partir hacia Ixalan, para según él verse con Hugin, Azor colocó a Hesperia como su sustituta y líder de los Azorios, partiendo de Ravnica para no volver a verla más. Así, por 10.000 años los gremios funcionaron, tal y como Azor lo tenía previsto. Pero desde las sombras, varios gremios como los Simic, los Golgari y sobre todo los Dimir planeaban sus estrategias. Gracias a la magia de Azor, se creía que el pacto había sido firmado por 9 gremios, por lo que todos habían olvidado a los Dimir y su líder Lassaf. Lassaf, quien quería destruir el Guildpact, convenció a Sabra Bonsabo, una Golgari de alto rango, a unirse a él, y así ambos, junto a un Lupul, un cambiaformas creado por Lassaf, atacaron la ceremonia que realizaba el coro del cónclave, hiriéndoles, lo que movilizó a los Azorios, a los Boros y a los Selesnya a ir en contra de ellos. Sadek luego asesinó a Rasia, reemplazándola con un cambiaformas, mientras que Sabra traicionó a Svoktir y a las hermanas de la muerte Roca, convirtiéndose en la líder de los Golgari, pero además logró unirse al coro del cónclave, lo que la volvió también el líder de los Selesnya. Mientras tanto, Agruscos, un soldado Boros, con ayuda de Teisa de los Orzhov, y Yarat, hermano de Sabra, se unieron para detener los planes de Sadek. Sadek a su vez traicionó a Sabra asesinándola, pero fue capturado por Agruscos y ejecutado, mientras que el cuerpo de Sabra fue poseído por el propio Svoktir. El juez, Agustín IV, sentenció a muerte a Sadek, pero al hacerlo, el espíritu de este se unió al juez, poseyéndole. Mientras tanto, Agruscos fue ascendido y se le asignó de compañero a un viejo Boros llamado Belborca. Belborca descubrió que el juez Azorio estaba poseído, pero antes de poder informarle algo a Agruscos, fue asesinado, por lo que éste se embarcó en la búsqueda del asesino de su amigo. Poco después, durante la celebración del Decamilenio, Agruscos finalmente logró asesinar al juez Agustín IV, liberando de nuevo al espíritu de Sadek, el cual se unió al distrito de Agirem, volviéndose en un tipo del señor del lugar, controlando su gremio desde allí, sin poseer un cuerpo. También Momirbik dio vida al proyecto Crack, pero en una pelea contra Sabra, poseída por Svoktir, el experimento destruyó el lugar, presumiblemente destruyéndoles a ambos. Al mismo tiempo, el culto de Yor logró despertar a los Nephilim, pero tanto Rakdos como Nimiset le hicieron frente, quedando estos muy malheridos. Y mientras que Nimiset se retiró por milenios, Rakdos tuvo que dormir también por milenios, lo que causó que los gremios perdieran el favor de las personas de Ravnica, y poco a poco, estos fueron volviéndose menos importantes. Teisa, con tal de rescatar algo del prestigio perdido, logró hacer que los gremios firmasen un pacto no mágico,
el cual sirvió por algún tiempo, pero al este no tener magia que le reforzara, era constantemente pisoteado por todos los gremios. Tan solo 4 gremios permanecieron con sus facetas públicas, siendo estos los Azorios, los Boros, los Orzhov y los Selesnya, pero el resto se replegaron. Los Gruul se aislaron en los bosques, los Dimir se volvieron más discretos, los Simic se ocultaron en los Sonot, lo mismo que los Iset en sus laboratorios. Los Ragdos parecieron desaparecer, igual que los Golgari, y así el poder de los gremios disminuyó por varios milenios. Para los 4 gremios que permanecieron públicos, estos quedaron como un tipo gobierno para el plano, aunque la influencia de los gremios se volvía cada vez más prominente. Así, para ocultar sus actividades en el plano, Nicol Bolas, usando su consorcio infinito, comenzó a causar problemas, haciendo que los líderes Gruul, especialmente Borborygmus, comenzase a atacar las ciudades. Asimismo incitó a Jarad von Zau, líder de los Golgari, a atacar la superficie. Esto, junto a la inusual frecuencia de terremotos, logró camuflar la llegada del consorcio, así como la de Jace Beleriand, otro Planeswalker muy importante para la historia de este mundo. Los Boros y los Azorios atacaron con ira a los Gruul y a los Golgari, haciéndoles replegarse de nuevo. Nim y Seth volvió a despertar, lo mismo que Rakdos, quienes asumieron de nuevo sus puestos como líderes de sus gremios, y los demás gremios comenzaron a resurgir poco a poco. Esto causó que un clima de inestabilidad se propagase en el plano, causando grandes batallas en el centro de los distritos, hasta que tras una explosión de Leylines del plano, Nim y Seth contactó a todos en Ravnica con la mente ardiente y les dejó saber sobre el pacto de gremios original, mismo que había sido borrado en parte por el propio Azor I de la mente de todos los presentes en aquel momento, olvidando no solo a los Dimir, sino el cumplimiento del juicio de Azor, el cual destruiría el mundo si los gremios no cooperaban, por lo que el pacto de gremios debía ser reinstaurado. Para lograr esto, Nim y Seth organizó una carrera donde un miembro de cada gremio correría por toda la ciudad, buscando así llegar al Salón de Azor I, donde el primero en llegar sería nombrado Living Gilpak. Por los Azorios correría Lavinia, por los Dimir correría el vampiro Mirko Bosk, y secretamente también la Saf. Por los Rakdos se envió a Xaba. Por los Gruul se envió a Rurik Tar. En nombre de los Selesnya fue enviada Emara Tandris. A los Orzhov les representaría Teysa Karlov. Barols correría por los Golgari. Taijik representaría a los Boros. Y finalmente Borel, al combinado Simic. También Nim y Seth creó a un Wyrd con prácticamente sus mismos ideales y pensamientos, llamado Melek, quien correría por los Iset, pero Ral Sadek le absorbió en sus turbinas, convirtiéndose este en el nuevo corredor. Aunque en secreto, este trabajaba en un proyecto para Nicol Bolas, llamado el Interplanar Beacon. También Jace Beleriand corrió por los Ingremio, en lo que se llamó el Laberinto Implícito, siendo Jace el primero en llegar al foro, logrando unir la mente de todos los presentes y haciéndoles ver la necesidad de cooperar, por lo que Jace fue nombrado como el nuevo Living Gilpak. Tras la carrera, Jace, Nim y Seth e Hesperia comenzaron a reunirse con los líderes de los gremios, buscando así la cooperación de todos. Pero durante una reunión entre Vraska e Hesperia, luego de que todos descubrieran a la Esfinge convertida en roca, y esta rota, las charlas de paz se quebraron también, lo que sumió a los gremios, de nuevo en el caos. Lavinia, quien había heredado de la Esfinge las responsabilidades de líder, se lanzó a cazar a los Golgari, cosa que no le gustó a Jace, pues no todos los Golgari eran culpables. Mientras esto sucedía, un nuevo líder había surgido entre los Gruul, un joven Planeswalker llamado Domri Rhaid, quien volvió usuales los asaltos a las ciudades, lo que tenía manos llenas a los Boros. Vraska ante esto escapó de Ravnica a Ixalan, donde comenzó a buscar el sol inmortal para Nicol Bolas. Gracias a varios sobornos, otros 2 Planeswalker fueron colocados en Ravnica por Nicol Bolas, en altos puestos, en sus respectivos gremios. Dovin Baan en los Azorios, y Kaya Kassir en los Orzhov, con lo que el dragón comenzó su plan,
llevando destrucción al plano de Amonkhet. Tiempo después Vraska regresó de Ixalan y Ral Zarek activó el Sol Inmortal, lo que dio comienzo a la Guerra de la Chispa. Kaya asesinó a Lobseat, colocándose como líder, lo mismo que Obi Van al colocar una acusación de traición y una orden de arresto contra Lavinia. Con la activación del Interplanar Beacon, muchos Planeswalkers llegaron a Ravnica, y gracias al Sol Inmortal, estos se vieron imposibilitados de escapar. Poco después Tezzeret abrió los puentes interplanares por donde los Eternos de Amonkhet entraron a Ravnica, liderados por Liliana Vez, tomando el 10º distrito. Domri logró expulsar a Borborygmus con la ayuda de Nicol Bolas, solo para después enfrentar a Nimiset, asesinándole, lo que dejó a Ral Zarek como líder de los Iset. Una estatua del dios faraón fue traída de Amonkhet, mientras que los ejércitos de Eternos de Nicol Bolas asesinaban Ravnicanos y Planeswalker por igual. Nicol Bolas logró convocar un hechizo conocido como el Elderspell, el cual tenía la propiedad de enviar cualquier chispa robada hacia él, aumentando así su poder, ya que Nicol Bolas deseaba volver a recuperar el poder previo al Mending. En una primera batalla, Nissa logró reanimar a Vitu-Ghazi, haciendo que el árbol derribase la estatua al dios faraón, lo que dio esperanzas a toda Ravnica. Pero en ese momento, por los portales, aparecieron los 4 dioses eternos, Oketra, Kefnet, Bonto y Ronas, quienes a su vez destruyeron el árbol sagrado de los Selenia, haciendo retroceder a los locales. Poco después, el propio Nicol Bolas asesinaría a Domri Wraith al considerarle muy molesto. Ese retroceso hizo reorganizarse a las defensas. Aurelia, Gideon, Angrat y Huatli se colocaron al frente de los ejércitos para detener a los Eternos, mientras que Ayani, Yan Yangu, Mu Yanling y otra Planeswalker llamada Cassie ayudaban a los ciudadanos, pero Cassie murió cuando un Eterno la tomó por la muñeca, arrancándole su chispa y su vida. Ral Zarek, al ver la destrucción de la guerra, cambió de bando y fue a Nibix junto con Mari a desactivar el Interplanar Beacon, lo que evitó que más Planeswalkers fuesen arrastrados al plano. Lavinia, Chandra, Shahili y Lassaf atacaron el Sol Inmortal, siendo allí que Lassaf atacó a Doin Van, cegándole. Mientras tanto Karn, Omnixilis, Darkfighting y Samut atacaron a Tezzeret y luego usaron el puente para ir a Amonkhet, donde se encontraron con Sharkan Bol y Hazoret. Omnixilis escapó, pero Sharkan con la lanza de Hazoret viajó junto al resto de vuelta a Ravnica. Jace, Yaya, Teferi y Vivien fueron a cazar y asesinar a Liliana Vez, pero Nicol Bolas la rescató. Finalmente Rata, Tello y Kaya comenzaron a viajar entre los gremios para unirles contra Nicol Bolas. En medio de las batallas Gideon logró asesinar a Ronas, atrapándole dentro de la Blackblade. Durante la batalla, Ral Zarek también logró destruir a Kefnet con una poderosa arma de rayos. Una vez los 10 gremios y los Planeswalkers que no escaparon se organizaron, estos lanzaron un gran ataque contra la citadel de Nicol Bolas. En el ataque, un Eterno sujetó a Darkfighting, matándole. Aurelia entonces entregó un Pegaso a Gideon, quien voló con la Blackblade hacia Nicol Bolas, pero una Ketra eternizada le lanzó una flecha, matando al Pegaso. Pero en ese momento, el demonio Rakdos le terminó de llevar por sobre la cabeza de Bolas, de donde Gideon se arrojó sobre este. Pero al golpearle con la espada, esta se quebró debido a la magia del dragón, quien tomó a Gideon con una garra y comenzó a aplastarlo. En ese momento, Liliana Vez tomó la decisión de traicionar a Nicol Bolas, haciendo que el ejército de Eternos fuesen contra él, por lo que el dragón activó la maldición de Liliana, mientras que este arrojó a un Gideon malherido para hacerle frente a los Eternos. Gideon se levantó para ayudar a Liliana, absorbiendo así su maldición. Ante esto Liliana ordenó a Ketra sostener al dragón y a Bontu morderle en el pecho, lo que terminó de arrancarle su chispa. Pero gracias a su magia ancestral, este no murió. Nimiset entonces empaló por la espalda a Nicol Bolas, mientras que Ugin aparecía para tomar a su hermano y llevárselo al plano de meditación. Nicol Bolas se quitó encima a Oketra y Nimiset, logrando la serpiente infinita destruir a la diosa de Amonkhet. Ugin saltó sobre este y Jace aprovechó para crear una ilusión, donde todos vieron cómo Nicol Bolas y Ugin morían uno a manos del otro,
convirtiéndose en polvo. Pero en realidad Ugin se llevó a su hermano al plano de meditación y entregando su chispa, Ugin se fusionó con este para servirle de cárcel eterna a su hermano, ahora sin chispa ni memoria. Con su vuelta, Nimiset revivió como el nuevo Living Guildpact, por lo que dejó su gremio provisionalmente a Mystics, mientras decidía qué hacer con los traidores, Kaya, Ral Zarek y Vraska, quienes fueron enviados a buscar a los generales de Bolas. Ral Zarek iría tras Tezzeret, Kaya a buscar a Liliana Vez y Vraska a Dovin Baan. Dovin, ciego, había vuelto a Kaladesh, donde reemplazó sus ojos con unos sintéticos, para luego volver a Ravnica, enterándose allí por Vraska de los resultados de la guerra. Vraska utilizó entonces a Dovin para volver a tomar el liderazgo de los Golgari, pero una vez siendo la líder, este dejó a Dovin a manos de una enviada de la SAF, Rata, quien estaba controlada mentalmente, y esta le asesinó. Kaya viajó a Dominaria con Tello y Rata, donde se encontraron con Liliana Vez, pero Kaya entendió que Liliana jamás había querido todo aquello, por lo que le dejó ir, y mientras que los tres volvían a Ravnica, Liliana viajó a Arcabius, donde bajo el nombre de la profesora Onyx comenzó a dar clases en la Universidad de Strixhaven. Ral, por su parte, logró encontrar a Tezzeret, pero el artífice Esper le derrotó con facilidad y le arrojó su brazo metálico, donde estaba el puente interplanar, y le ordenó que le dijera a Nimiset que ya le había asesinado, pero al volver, Ral Zarek fue honesto con el dragón. La reconstrucción del plano comenzó, logrando por primera vez en su historia que todos los gremios trabajasen juntos. Kaya, Jace y otros Planeswalker se unieron a Khan y Teferi en Dominaria para ayudar contra los Phyrexian, pero Ral Zarek, ahora líder de los Iset, decidió no participar y por el contrario comenzó a levantar las defensas de su mundo. Durante el intento de destruir el santuario de Norn, Vraska y muchos otros Planeswalker fueron completados, y así esta fue enviada a completar a los Golgari, logrando completar a la mayoría de ellos, lo mismo que los secretistas Dimir, y así, bajo las calles de Ravnica, hordas de Phyrexianos esperaban tan solo la señal, la cual llegó cuando el Rainbreaker entró en Ravnica por los subterráneos, haciendo que muchos de los territorios Golgari, desde siempre bajo tierra, pasasen a estar en la superficie. Sin embargo, Ral Zarek, ayudado por los planos que le había pasado a Saheeli, había logrado crear un ejército de arañas sónicas mecánicas diseñadas por Urza, las cuales fácilmente aplazaron a los Phyrexianos, siendo Ravnica el primer plano en expulsar a los invasores, aún antes de la caída de Norn. El propio Ral Zarek usó un arma sónica para destruir a Vraska, cuyo cuerpo quedó muy mal, pero un derrumbe impidió que Ral Zarek acabara con la Gorgona. Tras la invasión, los pocos Golgari restantes se unieron a la Elfa Izoni o dejaron el gremio, lo mismo que hicieron los Dimir, ya que aunque los pocos que quedaron se habían aliado a Mirko Bosk, el resto había pretendido abandonar el gremio y dicen que la SAF ha muerto. Pero Mirko Bosk conoce muy bien a los suyos para no creer nada de aquello, y este se ha embarcado en la misión no solo a encontrar a la SAF, sino a averiguar quién es este realmente. Pasado un año de la invasión, Teysa Karlov convocó a las personalidades más importantes del plano a una fiesta, pero en esta, la enviada Simic, Segana, fue asesinada y poco después hubo un intento de asesinato contra Aurelia, lo que hizo que los Boros dieran un día a Teysa para averiguar quién está buscando asesinar a los líderes de los gremios o llevar a la guerra a los Orzhov, por lo que ella contrata al detective Alkis Prof, un ex senador azorio, quien dejó su puesto al ver el maltrato de los azorios contra los Golgari, creando una agencia de detectives. Poco después se dio el asesinato de Krenko, y luego la propia Teysa murió también, lo que puso las cosas muy tensas, por lo que el detective Prof, junto a Kellan y Kaya, logran descubrir que los 3 asesinatos realizados habían sido cometidos por Tolsimir, pero estos habían sido ordenados por Oa, una de las 3 dríadas que componen el Trostani, ya que ésta consideraba a los 3 traidores al plano. Teysa por aliarse a Nicol Bolas durante la Guerra de la Chispa, Krenko por siempre buscar ganancias durante las crisis en su mundo, y Segana por encontrarse que tras la invasión
Esta se hallaba experimentando con aceite brillante. Sin embargo, el intento de asesinato de Aurelia parecía indicar que había sido Hekara quien envió a Massacre Girl a matar al ángel, pero realmente había sido Judith, quien buscando ser la nueva líder Ragnos, inculpó al demonio, asesinando al único detective que conocía de su inocencia. Así, al despertar de su largo sueño, Ragnos se vio sorprendido de ser acusado del intento de asesinato de Aurelia, y no deseando ser atrapado por los Boros, el demonio buscó con la ayuda de Hekara y Massacre Girl un Omenpar que le llevaría a un plano distinto, a Thunder Junction, donde éste deberá escapar de los Boros, mientras que en Ravnica, los leales a él buscarán las pruebas para limpiar su nombre. Y bien amigos, espero que les haya gustado mucho este resumen de la historia de Ravnica. Recuerden que nos apoyan mucho con su like, comentarios, compartiendo y claro, suscribiéndose al canal. Y sin más que decir, Prince Walker, se despide usted de su amigo, el bibliotecario. Hasta la próxima. Por la gloria de la Legión, ¿qué esperan chicos? A darle like, comentar y suscribirse, y después, a seguir entrenando.